Tiene la palabra el diputado Pablo Tonelli. Gracias, presidenta. En esta materia referida a los decretos de necesidad de urgencia, lo primero que hay que señalar es que la presidenta de la Nación hace un uso claramente antidemocrático y claramente antirrepublicano de esa facultad excepcional y de interpretación muy restringida y restrictiva que le otorga la Constitución Nacional. El mejor ejemplo del uso antidemocrático y antirrepublicano que la presidenta hace de esta facultad es el boletín oficial de ayer. En el boletín oficial de ayer, martes 18 de noviembre, se publica la ley de presupuesto aprobada por el Congreso. Y en el mismo boletín oficial se publica un decreto de necesidad y urgencia modificando el presupuesto en una cifra del orden de los 40.000 millones de pesos. Es decir, repárese en esto, falta un mes y medio para que el presupuesto entre en vigencia, el Congreso está en sesiones ordinarias, las sesiones ordinarias del Congreso han sido prorrogadas hasta el 31 de diciembre y, sin embargo, un mes y medio antes de que el presupuesto entre en vigencia y el mismo día que lo publica en el boletín oficial, la presidenta dicta un decreto de necesidad de urgencia modificando el presupuesto. Es decir, claramente hay un abuso de este instrumento, de esta herramienta que la Constitución le ha conferido al titular del Poder Ejecutivo para ser usada solo y exclusivamente en situaciones excepcionales. Situaciones excepcionales que no se dan en ninguno de los casos que hoy tenemos bajo análisis. Insisto con que, por ejemplo, uno, como ya se ha mencionado, es simplemente cambiarle el nombre a un ministerio, un nombre que ni siquiera ya al día de hoy subsiste porque ha vuelto a ser cambiado. Otro es para modificar la integración de un directorio. Es decir, decisiones que de ninguna manera eran urgentes ni mucho menos necesarias. Pero entonces, hemos discutido muchas veces aquí los requisitos y las condiciones que la Constitución impone o exige para que el presidente o la presidenta pueda usar de esta herramienta tan excepcional. Pero ya no se trata de los requisitos o de las condiciones. De lo que se trata finalmente es del rol del Congreso, de nuestro rol como legisladores. Estamos permitiendo que el Poder Ejecutivo se arrogue facultades que no tiene, que el Poder Ejecutivo decida lo que tenemos que decidir nosotros, que el Poder Ejecutivo se inmiscuya en temas en los que no debe inmiscuirse. Si hay un tema que en todas las democracias occidentales está clarísimo que lo tienen que resolver los congresos, que lo tienen que resolver los genuinos representantes del pueblo, es el presupuesto, es el uso del dinero del pueblo, el que se recauda a través de los impuestos. Pues, sin embargo, a pesar de eso, la mayor parte de los decretos de necesidad de urgencia que siempre nos toca considerar son modificaciones del presupuesto, hasta llegar a este extremo grotesco que acabo de mencionar y que es el boletín oficial del día de ayer. Ese boletín oficial es un bochorno para la sociedad argentina y es un bochorno para nosotros los legisladores que vemos cómo la titular del Poder Ejecutivo nos roba nuestras facultades y las ejerce sin ningún tipo de limitaciones. De manera tal que con verdadera preocupación y con una cierta dosis de indignación vamos a votar en contra de la validez de todos estos decretos de necesidad de urgencia. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra por el dictamen de minoría el diputado Pablo Tonelli. Gracias, presidenta. Este proyecto de ley expresa un propósito loable, un propósito que compartimos, que es el de que en la Argentina no vuelva a haber perdón, indulto o conmutación de penas para genocidas o para quienes atenten contra el orden constitucional.
Pero no basta un propósito loable para hacer una ley. No es suficiente tener un propósito loable para que surja la necesidad de aprobar una ley. Además del propósito, tiene que ser un proyecto jurídicamente viable, jurídicamente posible. Y este proyecto de ley en particular no lo es, tal como lo expuse en la comisión y lo expliqué en el dictamen de minoría. Comienzo por recordar que el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, le otorga jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos. Y al resto de los tratados, aunque no les otorga jerarquía constitucional, sí los coloca por encima de la ley, en una situación jerárquicamente superior. Y ocurre que entre estos tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, hay algunos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que son todos instrumentos, son todos tratados que contienen la prohibición de que un Estado parte resuelva o disponga esta clase de perdones, indultos o conmutaciones de pena que el proyecto de ley se propone prohibir. Inclusive en ese sentido, recuerdo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado la Convención diciendo, y cito, que disposiciones de olvido y perdón no pueden poner a cubierto las más severas violaciones a los derechos humanos. Esto lo resolvió la Comisión en el caso Barrios Altos, que más de una vez hemos citado aquí en la Cámara. En idéntico sentido, se ha pronunciado el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y también lo ha hecho el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. Inclusive la Corte, como ha sido recordado recién, en el fallo Maceo del 13 de julio de 2007, textualmente dijo que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, donde quiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de una investigación, y las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas. De manera que está muy claro en la Argentina, por la vigencia que en nuestro país tienen estos tratados internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de nuestra propia Corte Suprema, que no es posible conceder amnistías ni conmutar penas o conceder indultos a genocidas o a quienes se hayan alzado contra el orden democrático. De manera tal que si esta prohibición ya rige en nuestro país y rige por imperio de normas que tienen jerarquía constitucional, nada logramos, nada agregamos con resolver lo mismo o con disponer lo mismo por una norma de jerarquía infraconstitucional, o sea, de jerarquía inferior a la de la Constitución. Esto equivaldría a que a una ley sancionada por el Congreso después la reforcemos con un decreto del Poder Ejecutivo o con una resolución de una municipalidad. No tiene ningún sentido. La prohibición ya existe, está vigente y está dispuesta en normas que tienen jerarquía institucional. Por lo tanto, nada le agrega repetir lo mismo con una norma de inferior jerarquía. Pero ese no es el único problema. En relación con las amnistías, no hay que perder de vista que las amnistías son una facultad del Congreso. Están previstas en el artículo 75, inciso de la Constitución, y que el Congreso las concede por ley. De modo que si el día de mañana el Congreso, en contra de lo que prescribe esta ley, decidiera concederle una amnistía a alguien,
Esa ley, por el hecho de ser posterior, derogaría a la ley anterior y nada habríamos avanzado. Es decir, sancionar una ley que prohíba las amnistías no impide de ninguna manera que el Congreso el día de mañana la sancione. Lo que sí impide que el Congreso sancione esa amnistía son los tratados de derechos humanos que tienen vigencia en nuestro país y la propia Constitución. Además de esto, en el caso del indulto y la conmutación de penas, estamos hablando o nos estamos refiriendo a una atribución que es privativa del Poder Ejecutivo, es privativa del Presidente de la República. Y dada la división de poderes que impera en nuestro país, el Congreso no puede y no debería limitar una atribución que es propia y exclusiva del Presidente de la República. Del mismo modo que nosotros no deberíamos aceptar que el Presidente, mediante un decreto, limitara nuestras atribuciones, las que nos confiere el artículo 75 de la Constitución, nosotros no podemos por ley limitar al Presidente el ejercicio de facultades privativas que a él le confiere el artículo 99 de la Constitución. La única limitación que en rigor de verdad el titular del Poder Ejecutivo tiene a la hora de dictar indultos o resolver conmutaciones de penas es la que establece el artículo 36 de la propia Constitución, que le prohíbe al presidente indultar o conmutar la pena de quienes hayan cometido actos de fuerza contra el orden institucional y contra el sistema democrático. Pero no podemos nosotros, por ley, imponerle al presidente una limitación al ejercicio de una facultad privativa que no esté expresamente prevista en la Constitución Nacional. De manera tal que en lo que a la limitación de una atribución privativa del Poder Ejecutivo se refiere, la ley es claramente inconstitucional. El Congreso no tiene competencia para imponer esa limitación. En lo que a la prohibición de la amnistía se refiere, es innecesaria porque eso ya está prohibido por los tratados internacionales de derechos humanos y además es inútil porque, reitero, si el día de mañana el Congreso quisiera dictar una amnistía, la dicta por ley y esa ley derogaría a esta que se propone aprobar. Por estas razones, pero teniendo en cuenta que el propósito del proyecto es un propósito loable que compartimos, propusimos y reiteramos ahora que en vez de aprobar un proyecto de ley, aprobemos un proyecto de declaración mediante el cual el Congreso exprese su deseo, su firme deseo, de que de aquí en adelante ningún genocida, nadie que atente contra el orden institucional o democrático pueda ser beneficiado con una amnistía, con un indulto o con una conmutación de penas. En definitiva, el efecto sería exactamente el mismo, pero no estaríamos aprobando una ley claramente inconstitucional y además innecesaria. Gracias, presidente. Gracias, diputado.